Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a continuar con el tema La suspensión en amparo indirecto, parte 19. Ha sido algo extenso este tema. Un jueves más para los seguidores en www.argoscursaradio.com, programa Charlas de Amparo, y para nuestros amigos también en Facebook, Charlas de Amparo, Twitter, LinkedIn, Google, Tumblr, YouTube, en fin, por ahí seguimos. Pero bueno, centrémonos el día de hoy en esta es la última parte que vamos a ver, estas tres partes acerca de la suspensión. Hagamos un repaso o un recuento acerca de la suspensión para que te invite yo a ver los videos anteriores. Iniciamos diciendo acerca de la suspensión. ¿La suspensión qué es? Primero empecemos por ello. La suspensión es una institución procesal dentro del juicio de amparo que sirve por regla general para mantener la materia del juicio. Esto es para que los actos no se ejecuten, se paralicen, se mantengan en el estado en que se encuentran. Quiere decir, si un acto se va a ejecutar, pues que no se ejecute, que se quede detenido. Sería como dice un alumno por ahí, ponerle pausa al acto. Esa es la regla general. Sin embargo, la suspensión, y es bien interesante, sobre todo para efectos del principio de definitividad en amparo administrativo, la suspensión actualmente y ya por ley tiene otro tipo de alcances. En este tipo de casos vamos a leer el artículo 147, segundo párrafo de la nueva ley de amparo, de la cual se advierte que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Entonces, esto es lo que se le llama la figura del efecto restitutorio provisional en los juicios de amparo. Entonces, la regla general es que normalmente la suspensión impide que los actos sigan generándose o teniendo efectos. Sin embargo, antes el criterio era que cuando ya estaban consumados, cuando ya se habían ejecutado, pues que nada se podía hacer. Sin embargo, empero ya ahora con esta nueva institución que deriva de diversas jurisprudencias, tenemos la posibilidad de que se dé un anticipo provisional de la concesión del amparo bajo la figura de un análisis provisional de la constitucionalidad del acto y la apariencia del buen derecho. Esa es una de las partes primeras, pero decíamos, esa es la figura de la suspensión. Por otro lado, también en otro de los videos hice referencia a cuántos tipos de suspensión existen. La regla general te van a decir, ay, mira, hay dos, suspensión de oficio y suspensión a petición de parte. Pues sí, y te van a decir, la suspensión de oficio se tramita de plano y a petición de parte se tramita mediante incidente. Esto actualmente no es del todo certero si te lo dicen o si así lo aprendiste, porque ahora la suspensión de oficio puede resolverse de dos formas. De plano, que significa en el mismo auto, por regla general, autoadmisorio de la demanda, se provee la paralización de los efectos de los actos reclamados. Esa es suspensión de plano, o sea, no hay mayor trámite. Ya, en ese mismo acto se decreta. Pero también la suspensión de oficio también ya se puede tramitar actualmente o se debe tramitar actualmente mediante incidente. Para esto te invito a que leas el artículo 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo. En el 126 se establece cuáles son los actos que se conceden respecto de oficio, que son de oficio, y de plano. Esto es, aunque no te lo pidan y en el mismo acto en donde estás proveyendo acerca de la demanda. Pero en el 127 de la nueva ley de amparo se establece el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte en los siguientes casos. Reitero, el incidente de suspensión se abrirá de oficio. Eso en la anterior ley no existía.
¿Por qué? Porque todas las suspensiones de oficio se resolvían de plano. Pero en cambio, ahora la suspensión de oficio en casos específicos se puede tramitar mediante incidente. Y esto está previsto en el 127 y aquí se establece que será en los casos de 1. Extradición y 2. Siempre que se trate de algún acto que si se llegara a consumar haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho a reclamar. Desde ese punto de vista te invito a repasar ese video. Después hice referencia a que cuando se trata de la suspensión, a petición de parte, la regla general se tramita mediante incidente. No es del todo certero pensar que siempre la suspensión a petición de parte se tramite mediante incidente. ¿Por qué? Por algo muy simple. Si lees el 126, dice, la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armado o fuerza aérea nacionales. Pero imagínate entonces que en tu demanda tú digas, ¿sabes qué acto ha reclamado? La pretensión de privación de la vida del quejoso. Es uno de los casos del artículo 15 de la ley de amparo. Lo incomunicaron, es ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo incomunicaron, lo detuvieron sin orden y además está en riesgo su vida. Y tú haces un capítulo de suspensión expreso en tu demanda de amparo y solicitas la suspensión. ¿No acaso ahí hay una petición de parte? Claro, hay una petición de parte, pero eso no implica que se tenga que tramitar el incidente, sino que se va a resolver y a tramitar de plano. Entonces aquí haces un análisis sistemático del 125 con 126 y volvemos a decir, entonces la regla general es que la suspensión de oficio se resuelve de plano y la suspensión a petición de parte se resuelve mediante incidente o tramita mediante incidente, pero hay casos excepcionales en que la suspensión de oficio se tramita mediante incidente, como lo establece el artículo 127, y casos en donde, aunque se trata de aquellos supuestos en donde la suspensión debe de ser de oficio, si media la petición previa del quejoso, pues se trata de una suspensión a petición de parte. Parece un juego de palabras, pero no lo es técnica del amparo. Repasemos un punto más. Hablamos también de los requisitos para obtener la suspensión. Esos están actualmente en el artículo 128 de la ley de amparo, que era el 124 de la anterior ley, pero que no necesariamente funciona igual, porque el 124 de la anterior ley de amparo contemplaba 3 requisitos: que lo solicite, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y se generen daños de difícil reparación, daños y perjuicios de difícil reparación. La nueva ley de amparo no contempla este tercer requisito, daños y perjuicios de difícil reparación, al menos no lo contempla de manera expresa como uno de los requisitos de procedencia establecidos en el 128. Entonces los requisitos de procedencia del 128 son que lo solicite y que no se afecten disposiciones de orden público ni se afecte el interés social. En el interés social también te invito a repasar el video porque te hice referencia que son los supuestos que por regla general están en el 129 y en el 129 hay todo un catálogo acerca de este tipo de actos. Sin embargo, también hice mención a que en el último párrafo del artículo 129 hay una institución novedosa para el juicio de amparo, que es la confrontación de intereses sociales. Caray, ¿qué es eso? Sí, fíjate, ya hace algunos años me acuerdo que tuvimos un asunto en donde venía un litigante y sonaba hasta raro, la verdad, ¿no? Que decía él, oiga, no solamente no se afecta el interés social, le beneficiaría a la sociedad si me conceden ustedes la suspensión. Muy inteligente ese litigante, porque pues tenía razón. En realidad,
Y nos ponía a pensar y decías, híjole, bueno, pues es que lo cierto es que aquí es categórico que si se le niega la suspensión, que se le debe negar la suspensión porque está expresamente en el artículo respectivo de la ley de amparo, que era el 124, si mal no recuerdo, de la anterior ley de amparo, estaba el catálogo del 124, decía, oye, pues sí, en este tipo de supuestos creo que era una importación de mercancía extranjera, desde luego. Y entonces decíamos, pues se tiene que negar la suspensión porque está en el catálogo específico. En aquel entonces no teníamos las facultades que ahora nos establece o nos brinda el último párrafo del artículo 129, que dice, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo si a su juicio con la negativa de la suspensión provisional puede causarse mayor afectación al interés social. Entonces, pues bueno, son de esos supuestos en donde debes de confrontar el interés de la sociedad, tanto si se niega, como el interés de la sociedad si se concede. Te invito a que lo pienses, tienes un buen argumento para aun cuando esté en los supuestos del artículo 129, puedas argumentar el que se afectaría el interés social si se niega la suspensión. Es un supuesto interesante. Hicimos mención también hasta qué momento puedes pedir la suspensión. En ese momento leímos el artículo 130. Bueno, la suspensión en el amparo, hemos estado hablando del indirecto, funciona exactamente igual en el directo, pues la puedes solicitar mientras no se dicte sentencia ejecutoria. ¿Cuándo se dicta sentencia ejecutoria? Pues cuando se resuelve la segunda instancia o cuando no se interpone la revisión. Recientemente recibí una consulta vía charlas de amparo en donde me preguntaban que qué sucedía. Oiga, ¿sabe qué? Pedí la suspensión provisional, me fue negada porque no aporté pruebas. Fui a la suspensión definitiva, no aporté pruebas. Ya conseguí las pruebas, ya las encontró mi cliente. Pues sí, pero no eran pruebas supervenientes, perdió su oportunidad procesal. Y aunque puedes pedir la suspensión, no significa que la puedas volver a pedir respecto de los mismos actos, sino exclusivamente respecto de actos diversos. Para eso normalmente están las ampliaciones de demanda o para ello están la revocación o modificación por causa superveniente, que te invito a estudiar. También hicimos referencia al caso de la suspensión cuando se solicita por efectos del interés legítimo. ¿Qué se debe de acreditar ahí? Que hay un daño inminente e irreparable a su pretensión del quejoso en caso de que se niegue, pero además el interés social que justifique su otorgamiento. Si has estado en los cursos de charlas de amparo, ahí hasta cantamos, hacemos la referencia a la canción Mi árbol y yo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la sociedad está interesada en que no se tale un bosque, no se prive a una comunidad de un río, de un bosque? Ahí, pues obvio, le afecta su derecho humano previsto en la Constitución, por ejemplo, el derecho humano a la salud, pero ¿y qué sucede respecto a la sociedad? Pues la sociedad también está interesada. Esos son los casos de interés legítimo. Claro que nunca pueden constituir derechos, porque pues, se tiene que defender un derecho. Después hice referencia en estos videos anteriores a la figura de las garantías y de las contragarantías. Te invito a ver esos videos en donde he estado haciendo mención a cómo se fijan, qué se tiene que responder, respecto a qué se tiene que responder, qué medios de garantía existen, cómo se tramitan y demás. Artículos 132 al 134, garantías y contragarantías. Y después de eso hice mención a la suspensión en materia tributaria, que está en el artículo 135 de la Ley de Amparo, acerca de cuando se trate de la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, que te invito también a ver los videos. Pero ¿qué te parece que mientras eso sucede y ves esos videos, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa,
Esto es Charlas de Amparo.